Señor Jesús, un amor eterno, que va más allá de el espacio y el tiempo que nosotros podamos tener comprensión. Va más allá, mucho más allá. El Señor dice en su palabra: con amor eterno te amé, te he amado. En un presente continuo. No sé si en castellano esta forma gramatical existe, en inglés creo que sí. Te he amado. Es decir, te amé y te amaré, te amo y te amaré. En la eternidad de Dios. En ese presente eterno de Dios que tantas veces hacemos alusión. Aquí el Señor Jesús hace una distinción entre sus discípulos y los que no lo son. Muchos lo entienden, que los que no están con Jesús están en contra de Él. Posiblemente nosotros conocemos personas realmente que llevan una vida espiritual quizá mejor que todos nosotros juntos, que son gente cumplidora con su religión. Incluso podemos encontrar hermanos o hermanas que entendamos que ese hermano o esa hermana no está todavía, después de muchos años, no está todavía tierno, sino que hay cierta dureza, cierto rechazo. Pero aún así, ese amor de Dios es un amor eterno. Más allá, repito, de nuestra concepción. Y los discípulos no entienden cómo puede aquel que no está con Jesús, está en contra de Jesús. Nosotros conocemos personas que dicen amar a Jesús. Personas, repito nuevamente, religiosas, pero que no quieren compromiso con Jesús. No quieren guardar su palabra. ¿Cómo podemos nosotros y esas personas guardar su palabra? Haciendo esa palabra viva en sus corazones. Que no sea una letra muerta, sino que reconozcamos, que veamos que esa letra escrita en este libro es el mensaje de Dios, la verdad de Dios, pero no una verdad que podemos aceptar como seres humanos, sino como seres espirituales, una verdad que nos haga a veces llorar, reír, y en medio de la tribulación nos haga fuerte, en donde no tengamos temor, en donde no haya ningún tipo de zozobra, sino que haya seguridad en nuestras vidas. No entendí tal cosa. ¿Cómo diríamos nosotros, de acuerdo con el texto bíblico, cómo se puede conciliar las tinieblas con la luz? Son dos cosas diferentes. Las tinieblas con la luz. Satanás es el padre de las tinieblas y del engaño. Jesús, la Trinidad, el mismo Dios, es la luz que guía y que nos lleva al reino de Dios. El que ama al Señor, le ama. Y el que no le ama tan fácil como la expresión aquí que utilizo. O amamos o no amamos. No vale estar en un estado intermedio. Dice el Señor que cada persona la vomitará de su boca. Se refiere a gente, personas que se han declarado hijos de Dios. Y se refiere también a iglesias que dicen ser de Cristo. La promesa de la salvación es hecha del amor de Dios
entender ni seguir el relato evangélico, la promesa hecha a sus discípulos es para sus discípulos, no para el mundo. Recogemos los frutos que hemos sembrado, no otros. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad, dice el Señor. Le dijo Judas, no el Iscariote, palabra está aquí puesto para expresar que no era el Iscariote. Le dijo Judas, versículo 22, no es el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Qué ocurría en este hermano? ¿Qué ocurre en muchos otros en nuestros días principalmente? Que no pueden comprender que Dios pueda castigar al mundo, que no pueden entender como este Judas, este discípulo del Señor, que se manifieste solo a los suyos y no al mundo. Y no al mundo. Los tales han perdido la perspectiva del pecado, de la rebelión. Han perdido de vista la verdad bíblica de la soberanía de Dios, de que Dios es justo, en su amor, perdón, es justo, y que no puede dejar pasar el pecado, ni el más pequeño de ellos, en virtud de su justicia. El Padre, el que no perdonó ni a su propio Hijo, no va a perdonar al mundo si no hay arrepentimiento. Él creó al hombre a su imagen y semejanza, y decíamos esta mañana que uno de sus dones más hermosos y principales, siendo todo al mismo nivel, era la libertad. Dios en sus atributos es libertad. Y cuando sopla sobre el hombre y le dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, le está dando los atributos divinos, el amor, el odio, también el odio santo al pecado. Todo lo que es Dios se lo da al hombre en sus atributos morales. Por lo tanto, le dio la facultad de decidir por sí mismo, lo que llamamos el libre arbitrio o el libre albedrío, ¿verdad? El hombre pecó en virtud de esa libertad, no hizo a un ser sujeto estrictamente como si fuese un robot, hizo a un hombre libre, totalmente libre. Nosotros creemos en la libertad cristiana, pero al mismo tiempo también creemos que el hombre pecó y se condenó, y su libre albedrío quedó totalmente encadenado por el pecado, tal como Martín, el fraile Martín Lutero, le escribe al humanista Erasmo. Aquí, este Judas, este hermano nuestro, se manifiesta como un humanista, ¿verdad? Todo el mundo es bueno. Quizá todo el mundo sea mejor que nosotros, no hay duda, pero en nosotros ha habido un cambio cualitativamente alto, porque el pecado no fue olvidado por Dios, ni tan siquiera perdonado. Nuestro pecado no fue ni perdonado tan siquiera, sino que lo cargó sobre su propio Hijo, y a través de ese sacrificio fuimos perdonados. Porque Él pagó el precio. Jesús, nuestro Señor, su justicia, en su justicia, Dios no puede olvidar el pecado. No lo puede olvidar. Porque todo aquel que está en el pecado es hijo del diablo. O mejor dicho, hijo de las tinieblas. ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? El texto, pues, aquí expresa la falta de seguridad de este hombre
de este discípulo. Algunos están más preocupados por el mundo que por ellos mismos. Tenemos cierta tendencia de una manera muy humana, a mirar